Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, bien. Bien, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Esta semana, una semanita bastante corta, así que lo bueno es que espero que podamos eh, aprovechar para poder eh, descansar estos días que no vamos a tener clases, así que siempre es bueno tener unos días libres. Ya, no sé si se le ha confirmado ya, pero bueno, no vamos a tener clases, no tenemos clases el día jueves ni el día viernes por el tema de feriado e interferiado. Así que por ahí, súper bien, súper bien. Hay un pequeño descanso eh, en estos días que igual, al menos para mí, igual han sido pesados, como que entre el frío y hartas cosas que hacer, igual ha sido pesado. Así que, bueno, ahí no sé si se le ha confirmado, parece que sí, ya se le informó el tema de la suspensión de clase el día viernes. Bueno, el día jueves es feriado, así que ya estábamos como al tanto de eso. Eh, Bien, chiquillos, algunas informaciones antes de empezar la clase. Hoy es martes. El día de hoy va a estar arriba ya la evaluación de la unidad 2. El día de hoy va a estar arriba la evaluación de la unidad 2, por lo cual, tienen ustedes hasta el día 28 de julio para hacer esta evaluación. ¿Ya? Yo el día de hoy también les voy a mandar los resultados de sus evaluaciones a los correos electrónicos que ustedes me enviaron, o sea, que ustedes pusieron en la evaluación anterior de la unidad 1. Así que ahí les va a llegar a su correo electrónico su puntaje y su resultado de su evaluación. Y, y eso por una parte, y por otra, voy a subir un archivo a Classroom con el porcentaje de logro al que corresponde su puntaje. ¿Ya? Eso lo voy a hacer el día de hoy, ¿ya? Para que tengan ustedes la información de su evaluación anterior antes de que hagan la nueva evaluación. ¿Ya? Ahí aparece en el link que les voy a mandar, aparece el resultado y aparece pregunta por pregunta cuál fue lo que se equivocaron y cuáles son las respuestas que estuvieron correctas. ¿Ya? Eh, Así que eso por una parte, por el tema de la evaluación. La evaluación de la unidad 2, la evaluación de la unidad 2 va a ser igual que la de la unidad 1, ¿ya? En el mismo formato. Así que, porque creo que dentro de todo fue bastante cómodo. Les recuerdo que se los comenté un par de clases atrás, de que no importa si Classroom no se los considera las evaluaciones como recibida, como entregada, ¿ya? Lo importante es que usted al terminar la evaluación ponga enviar y ahí el resultado me llega sí o sí a mi correo. Ya, no importa si Classroom, no sé por qué, voy a tratar de revisarlo al momento de cargar esta segunda evaluación. No sé por qué Classroom no la considero. Ahí mm, no sé por qué en algunos casos sí la considero como entregada y en otros casos no. ¿Ya? Pero como les digo, si a usted le aparece como no entregada, no se preocupe porque a mí de todos modos
tengo las evaluaciones de las personas que lo hicieron. ¿Ya? Obviamente, de las personas que no lo hicieron no tengo información. ¿Ya? Eh, eso, eso. Eh, ¿Qué más tenía que decir? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el tema de la evaluación? ¿Habla ahora o calle para siempre? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el tema de la evaluación? Bueno, toda la información de contenidos y otros de la evaluación, yo ya subí el temario el otro día a Classroom, está ahí el temario de la unidad, de lo que se va a evaluar en la unidad 2, y también está todo el material en el Drive de Facebook y también en el canal de YouTube del colegio. Por lo tanto, revisen, métanse a ver el material. eh, hay actividades en cada una de las guías, está también la actividad de autoevaluación del cierre de la unidad. Haga esas actividades antes de hacer la evaluación, ¿ya? Y probablemente de seguro le va a ir mejor en su prueba, ¿ya? Eh, Aún no sabemos nada del tema de calificaciones, notas, nada de eso. Así que por lo menos por ahora se está poniendo solamente el porcentaje de logro que ustedes obtienen en las evaluaciones, ¿ya? Eh, eso, eso, ¿ya? Bien. Chiquillos, vamos a compartir pantalla. Eh, Hemos estado revisando en esta unidad 4, esta unidad que le llamo la era del imperialismo, eh, que incluye tanto el proceso de imperialismo como el proceso de la Primera Guerra Mundial. Eh, donde hemos revisado las características de este proceso, relacionándolo directamente como una consecuencia directa del proceso de revolución industrial, especialmente de la segunda revolución industrial, donde eh, se comienza a hacer estrecho, se comienza a hacer escaso el mundo para las potencias europeas. ¿Ya? Eh, yo siempre digo esto, o sea, que al final el problema acá no es que las potencias europeas quieran lo mismo, ese no es un problema. El problema no es que salgan al mundo a buscar recursos, como yo le llamo las 3M, materias primas, mercados y mano de obra. No ese es el problema. El problema es cuando eh, vivimos en un mundo que finalmente se acaba. ¿Ya? Finalmente se acaban los territorios para poder abarcar, se acaban los territorios para poder ocupar estos, para la redundancia, estos territorios. Por lo tanto, ahí vamos a entrar en un conflicto porque las potencias van a empezar a chocar entre ellas por distintos territorios, por las ocupaciones de distintos lugares en distintas partes del mundo. ¿Ya? Ya en clases anteriores hemos definido qué es el imperialismo y qué es el colonialismo, que tiene que ver sobre todo con un tema de una ocupación y un sometimiento en el caso del imperialismo, y el colonialismo es una ocupación o la dominación de un territorio, de un país, por otro, que puede ser de manera sutil o bien puede ser a través de una invasión militar. Y hemos estado revisando las causas del imperialismo, partiendo por el factor demográfico, donde dijimos que por este factor demográfico tenía que ver con un fuerte crecimiento de la población europea, a lo que llamábamos la explosión blanca, que se comienza a desarrollar a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en Inglaterra durante la primera revolución industrial, donde comienza a aumentar la población. Acá ocurre algo muy parecido, pero en las otras potencias europeas como Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, entre otros, que
comienzan a ver su población aumentada y de esta forma tienen que buscarle salida a esta población y esta población la va a encontrar, esta salida, en posesiones coloniales que son principalmente, pueden ser o posesiones coloniales o pueden ser otros territorios, como el caso de América, por ejemplo, donde llega gran parte de la población de Gran Bretaña, por ejemplo, sobre todo población irlandesa, llega a territorios de América, Norteamérica, Estados Unidos, por ejemplo, eh, y así como también llega a población desde Italia al mismo Norteamérica y también a territorios como Argentina y Brasil, ¿ya? Es decir, busca una salida esta población. También se ocupan otros territorios como Australia y Nueva Zelanda. Y todo esto tiene que ver básicamente con los factores económicos, que dijimos que eran dos, que era uno, la búsqueda de nuevos mercados, la búsqueda de nuevos mercados y también tenía que ver con la obtención de materias primas y mano de obra con un costo más bajo que el que tenían en Europa con población europea. ¿Ya? Que la mano de obra europea era mucho más cara, mucho más costosa que la mano de obra, por ejemplo, que iban a encontrar en África o en otra parte del mundo. ¿Ya? Eh, Hablamos también, ya bueno, y ahí habíamos quedado. ¿Ya? Sí. Bueno, habíamos hablado también de algunas críticas que surgen hacia el imperialismo, sobre todo desde el socialismo, encabezado por Lenin, quien habla, por ejemplo, y plantea que en realidad el imperialismo es un desarrollo, una fase superior del mismo sistema capitalista, que es una situación inevitable del desarrollo y de la expansión del capitalismo, que tiene que ver con varios factores, como la concentración de la producción, el surgimiento de los monopolios, la unión del capital bancario e industrial que origina el capital financiero, la exportación de capitales, cómo se asocian distintos monopolios internacionales que se reparten en el mundo, y finalmente el reparto territorial de todo el mundo por parte de las potencias europeas. ¿Ya? Esto tiene que ver, claro, en un primer momento, como les decía, es bastante armónico y bastante equilibrado la expansión que van a ir haciendo estas potencias, debido a que mundo hay y alcanza el mundo para todos. El problema se va a generar cuando el mundo se va a acabar y ya no hay mucho más territorio que repartirse. Ahí van a entrar en conflicto estas potencias y que va a llevar incluso a una eh, Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Eh, Reconozcamos entonces en la clase de hoy cuáles son los factores políticos involucrados en el desarrollo del imperialismo. ¿Ya? Eh, Cuando nosotros hablamos de los factores políticos, tiene que ver sobre todo con aspectos de la administración y aspectos relacionados directamente con los estados. ¿Ya? En este caso, el primer punto tiene que ver con recuperar el prestigio perdido. Hay muchas potencias europeas que durante parte importante del siglo XIX han tenido eh, o derrotas militares o conflictos internos o pérdidas de territorio eh, en distintas partes del mundo y por lo tanto han tenido como factor la necesidad de reposicionarse políticamente frente a otras potencias. Tal es el caso, por ejemplo, de Francia, que en 1870 sufre una fuerte derrota frente al ejército prusiano, que va a ser la base posteriormente de Alemania, y por lo tanto, como una forma de compensar esta derrota y este golpe anímico que significó la derrota frente a Prusia, busca compensar esta derrota con la ocupación de territorios fuera de Europa, especialmente en África y en Asia. Una situación bastante similar a lo que ocurrió con España. España, que, bueno, España es un caso bastante especial. España durante todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XIX, perdió un continente entero.
¿ya? Se independizó gran parte o todas las colonias que tenían en América. Por lo tanto, de ser el principal imperio colonial eh, durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII y parte del siglo XIX, de ser el principal imperio colonial, España quedó sin nada. Y para más remate, las últimas posesiones que le quedaban, que eran Cuba y Filipinas, las perdió a fines del siglo XIX. O sea, obviamente, hay un tema ahí de identidad nacional y de patriotismo y de nacionalismo sumamente cuestionable por parte de la población española. ¿Ya? Hay un cuestionamiento por parte de la población española que dice, oye, pero si éramos bacanes, o sea, éramos chéveres, éramos tan lo mejor del mundo mundial. eh, y, y para más remate, España y los españoles principalmente llegan y dicen, oye, pero a ver, fuimos dueños de América ¿cuántos siglos? Como, pongámosle 3 siglos y medio, 4 siglos. Fuimos dueños de América. Ya, bueno, perdimos América. Bueno, ¿y dónde está la plata? No está la plata tampoco. Entonces, es un cuestionamiento a cómo se hicieron mal las cosas y a cómo llegamos, en el caso de España, cómo llegó España a esta situación de perder incluso los territorios que había tenido en España, y que, o sea, pero en América, y obviamente los otros territorios que había tenido, y más aún con la pérdida de Cuba y de Filipinas, que eran las últimas posesiones que le quedaban. Por lo tanto, España, como una forma de reposicionarse como una potencia importante en Europa, también va a salir desde Europa a buscar nuevas posesiones coloniales, en este caso en el norte de África. ¿Ya? Eh, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? El tema de recuperar el prestigio perdido por parte de las potencias europeas, ¿queda claro? Tomar ese silencio como un sí. Ok, tomar ese silencio como un sí. Eh, segundo motivo o el segundo factor político tiene que ver con los motivos estratégicos. ¿Ya? Los motivos estratégicos tienen que ver con, voy a leer la definición y luego lo voy a explicar. Corresponde a colonizaciones que se llevaron a cabo para proteger territorios anteriormente conquistados. El principal ejemplo es el caso de Gran Bretaña, que ocupa Sudán para controlar mejor Egipto. De esta forma, una conquista llevaba a otra. Voy a, voy a salir de acá. Cuando nosotros hablamos de las posesiones coloniales, ¿dónde está? Sí, este puede ser. Pequeño, pero se alcanza a ver. Ya, ya. Como pueden ver acá, el mapa de África, en el caso de África, para, para Inglaterra, que es este país que las posesiones coloniales que está en color, como color burdeo, medio rojizo, con chelino, si podemos decirlo de alguna forma, eh, para ellos las posesiones coloniales tenían que ver directamente con
primero, la riqueza para Gran Bretaña no estaba en Sudán, la riqueza para Gran Bretaña estaba en Egipto, ¿ya? En Egipto que está acá. ¿Ya? Uy, qué feo. La riqueza para Gran Bretaña no estaba en Sudán, la riqueza para Gran Bretaña estaba en Egipto, Egipto que está acá, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que hace Gran Bretaña? Gran Bretaña lo que hace también es ocupar el territorio de Sudán para tener un mayor, Sudán está acá y ocupa Sudán para tener un mayor control en la ocupación de Egipto, ¿ya? Entonces, no es necesario que las ganancias estén asociadas a un territorio directamente, sino que lo que es necesario fundamentalmente es tener y ser capaz de mantener el control sobre ese territorio, para lo cual entonces va a ser significativo poder ocupar otro territorio para poder afianzar, para poder establecer un control, eh, para poder afianzar esta ocupación de este territorio y poder obviamente mantenerlo en el tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque también está la idea de poder tener esta ocupación estable por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto va a durar la necesidad de los recursos de la mano de obra, de los mercados que están obteniendo desde esos territorios. Por lo tanto, no es una cuestión tan simple de decir, ahora sí, vengo a ocupar, no sé, eh, eh, Egipto y quiero tenerlo mucho tiempo. Y resulta que desde Sudán, por ejemplo, se le rebelaron los egipcios y perdieron la colonia en Egipto. De hecho, ocurrió algo muy parecido con el caso de los españoles, por ejemplo, en América. Eh, Chile, la verdad, Chile para España no era un territorio muy saludable ni muy bueno. Al contrario, Chile era una verdadera molestia para la colonia española. Pero, pero, si España no ocupaba Chile, corría el riesgo de que llegara o Francia o Inglaterra o Holanda u otra potencia europea y pudiese desde ahí tener una ocupación. Entonces, también existe la idea de ocupar para mantener los territorios coloniales ocupados, valga la redundancia, de mejor manera y de manera más permanente en el tiempo, ¿ya? Y por último, tiene bastante que ver con la aparición de nuevas potencias, ¿ya? Entonces, en la medida, es como cuando, por ejemplo, esto es una torta, y la torta no va a crecer, pero sí va a aumentar la cantidad de personas que quieren comerte esta torta. Por lo tanto, ¿qué van a hacer estos tipos? Van a tratar de cortar y de comerse la mayor cantidad de trozos antes de que lleguen más rivales a querer comer de esta torta. En este caso, vamos a hablar también de que se va a producir una ocupación de territorios que son innecesarios, pero, o sea, son necesarios para los mercados, producción, materias primas o mano de obra, que son innecesarios, pero eh, se van a ocupar de todos modos estos territorios. ¿Para qué? Para evitar que otra potencia los ocupe, ¿ya? Como una especie de bloqueo, sobre todo para no tener a otra potencia tan cerca de los territorios importantes o de las colonias importantes. De esa forma, entonces, se va a llevar a cabo una,
una política de expansión por parte de las potencias europeas, apuntando hacia, como les decía, el bloqueo de las otras potencias, ocupando territorios que no eran necesarios ocuparlos, ¿ya? Y se van formando una especie de territorios tapón, ¿ya? De esa forma, al tener yo la ocupación de este territorio, muy parecido a lo que pasó con Sudán y Gran Bretaña, evito que haya otra potencia demasiado cerca de mi ocupación, de un territorio que yo considero importante. De esa forma pone bastante distancia entre un país como puede ser Alemania u otro, que quiere estar cerca de los territorios, por ejemplo, en Egipto, o bien de otros territorios, especialmente en Asia, también se va a dar bastante este tipo de ocupación, eh, como entendiéndolo como ocupación tapón, ¿ya? Eh, Como podemos ver, en general, el comportamiento de las potencias europeas tiene que ver principalmente con, primero por sus propios intereses, ¿ya? Ya habíamos dicho que la principal motivación que salen a buscar estas potencias europeas nuevos territorios fuera de Europa, eh, tiene que ver con las tres M: materias primas, mercado y mano de obra. Sin embargo, ahora le sumamos otros factores. ¿Cuáles son estos otros factores? Por ejemplo, la recuperación del prestigio perdido. Es decir, un país no va a ser importante en Europa si no tiene posesiones coloniales. ¿Ya? Un país no va a ser importante en Europa si no tiene posesiones coloniales. Por lo tanto, hay que tener colonias para que los otros países me respeten. Porque si no, si demuestran debilidad frente a otras potencias, corren el riesgo o que les quiten las colonias que van a tener en distintos lugares del mundo, o incluso les pueden ocupar territorios en Europa. Ese es el riesgo de verse débil frente a las otras potencias europeas, ¿ya? Y obviamente también se quedan abajo de todo este proceso de industrialización y todo este proceso de expansión económica que están llevando a cabo países como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, ¿ya? Que se suma posteriormente Estados Unidos y Japón. Por eso también, ¿no?, es significativo el tema del prestigio perdido. Y también hay un tema de la valoración del nacionalismo. O sea, tengo que también mantener en alto a mi pueblo, a la nación. Y parte importante de eso tiene que ver con mantenerla en una buena posición frente a las otras potencias europeas que están en la misma sintonía de salir de, de Europa a buscar nuevos territorios fuera de este continente, en África o en Asia. Otro factor que mencionamos entonces también fueron los motivos estratégicos, que era básicamente la ocupación de territorios que no necesitaban las potencias europeas directamente para materias primas, mercado, mano de obra, pero sí las necesitaban para poder tener una contención y una ocupación mucho mejor de otros territorios, como el caso, por ejemplo, de Sudán eh, para Gran Bretaña en cuanto al nivel de control que podían tener sobre el territorio egipcio. Es decir, hay una idea de ocupar por ocupar, ¿ya? Eh, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ya en la clase de mañana, que tiene que ver con los factores ideológicos. O sea, imagínense, es como, ya, por una parte ya se puede justificar quizás la ocupación porque necesito los recursos que tienen estos países, pero otra es como, te ocupo porque te ocupo, ¿ah? Ocupo tu territorio porque quiero, porque no, en realidad no lo necesito, sino que lo necesito para ocupar mejor otro territorio. O sea, es una cuestión así como demasiado cruda ver cómo el mundo finalmente es ocupado
por parte de las potencias europeas sin ningún pudor y muchas veces argumentando solamente su superioridad racial, su superioridad cultural sobre otros pueblos. Y finalmente, ya empiezan a verse elementos de rivalidad, elementos de competencia entre las potencias europeas, donde se empiezan a dar cuenta, entre las potencias europeas y las potencias industriales en general, donde empiezan a ver y se empiezan a dar cuenta que este mundo al cual ellos están saliendo, que están ocupando distintos territorios en África, en Asia, en América, van a llegar a un punto donde se van a acabar. ¿Ya? Y cuando se acaben estos territorios van a empezar los conflictos. Por lo tanto, previendo esa situación es que empiezan a ocupar territorios con la sola finalidad de bloquear la expansión de otra potencia. ¿Ya? Como les digo, ahí empieza y se empieza a manifestar la rivalidad entre estas distintas potencias coloniales, donde dice, oye, vamos a salir y voy a ocupar territorio. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad? No, ninguna, es solamente para bloquear para que los norteamericanos, por ejemplo, no lleguen acá, o solamente para bloquear para que los alemanes no ocupen ese territorio. Es decir, ya está absolutamente desatado este expansionismo de las potencias europeas, donde ocupan los territorios que quieren y bajo cualquier argumento. Como les decía, a lo mejor en un principio se justificaba en base a las necesidades propias de su producción industrial, necesitaban materias primas, mano de obra, mercados para poder vender sus productos, a lo mejor ahí se justificaba. Pero ya ahora ocupar territorio con la sola finalidad de bloquear a que otra potencia o lo ocupe o ocupar territorios para evitar y para tener un mayor control sobre otro territorio, o por último, ocuparlo no porque quiera el territorio, sino por un tema casi emocional y y de, de mantener el nacionalismo y mantener la moral alta de los habitantes del país, empezamos a ver que hay un montón de otros aspectos que escapan también al aspecto económico y la necesidad como tal de ocupar. Y estamos frente a aspectos que van a tener que ver finalmente la ocupación y el imperialismo, básicamente con muestras de poder. ¿Ya? Eh, y muestras de poder, cuando hablo de poder, estoy hablando del poder como tal, de tener control, dominio, pero también hablo del poder de ocupo tu territorio porque puedo. ¿Ah? Eh, Ocupo tu territorio porque quiero. Y eso ya lo vamos a ver en la clase de mañana cuando veamos las motivaciones ideológicas. ¿Qué es lo que piensan estas potencias europeas sobre el resto? ¿Qué es lo que piensa el colonizador o qué piensa el imperialista cuando llega, y como lo vimos nosotros en una imagen, como lo vimos nosotros en la imagen al principio de la unidad, ¿qué piensa ese señor con ese bigote tan frondoso? ¿Qué es lo que piensa este tipo al llegar a un territorio X en África, en Asia? Eh, eh, cómo es su parada de entrada y decir, hola, permiso, vengo a ocupar tu territorio, eh, cómo se produce eso. ¿Ya? Y para llegar así de manera tan suelta y tan liberal, llegar a ocupar un territorio, hay que tener o muy buen argumento o hay que tener harta personalidad. O sea, yo no podría llegar a la casa de usted y decirle, hola, vengo a ocupar su casa porque usted no la ocupa tanto como yo la necesito. No podría, o sea, es ilógico. Pero así fue como se dio este proceso de expansión por parte de las potencias europeas durante el siglo XIX. ¿Ya? El tema es que con esa soltura que llegaron estos colonizadores y estos imperialistas, llegaron a África y llegaron a Asia, también comenzaron las rivalidades. Y empiezo también, oye, pero si tú pudiste ocupar este territorio, ¿por qué yo no?
¿ya? Y ahí van a empezar las rivalidades entre estas potencias y como les decía, casi como a forma de spoiler, esto finalmente va a ser causa del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se repartieron el mundo y se les acabó el mundo después para repartirse. Y ahí empezaron las rivalidades y ahí empezaron los conflictos. ¿Ya? Bien, chiquillos, dudas, consultas en lo que acabamos de revisar en la clase de hoy. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas ni consultas, chiquillos, reiterar las informaciones que di al principio. El día de hoy voy a entregarlo, voy a mandar por correo los resultados de sus evaluaciones a los correos que ustedes pusieron al momento de hacer la evaluación. ¿Ya? Así que por eso se pedía que el correo estuviera bien escrito y todo lo demás. Así que a ese correo yo les voy a enviar los resultados de la evaluación. Y voy a subir también hoy día la evaluación de la unidad 2, ¿ya? Para que la vayan revisando y tienen hasta el día 28 de julio para desarrollar esta evaluación, ¿ya? Chiquillos, sin nada más que decir, espero que se encuentren muy bien, que tengan un muy buen día. Nos vemos en la clase de mañana, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau.